La coma es uno de los signos de puntuación más importantes, tal vez el principal. Sirve para dotar de significado lo escrito, separando palabras, frases u oraciones y señalando pausas respiratorias para la lectura del texto. Antes del sujeto, cuando una frase de dos o tres palabras que no contienen un verbo o forma verbal se anteponen al sujeto, puede ser separado por medio de una coma. Ejemplo, una señora dice, por suerte, mis dos hijos son estudiosos. En elementos intercalados, se usa la coma para separar elementos intercalados dentro de la oración, ya sea porque estos se hayan desplazado de su lugar habitual o porque simplemente el autor quiere darles mayor énfasis expresivo. Estos elementos pueden ser palabras, frases u oraciones. Ejemplo, un abogado dice, ellos tienen, además, el derecho de apelar a la corte. En el vocativo, la coma se emplea para separar el vocativo, entre paréntesis, persona o cosa, personificada con quien habla o con quien se dirige. El autor, se cierra el paréntesis, del resto de la oración. Ejemplo, un padre le dice a su hija, eso no está bien, hija. En la serie, la coma se usa para separar una serie de elementos análogos, es decir, cuando se colocan en forma consecutiva varias palabras. Ejemplo, una hija le dice a su padre, papá, necesito que me compres libros, plumas, libretas, lápices y reglas. Cuando se omite el verbo, coma elíptica. Se emplea la coma en casos de elipsis, que consiste en omitir una o más palabras necesarias para la construcción gramatical, pero no para que resulte claro el sentido de la oración, especialmente en los casos de los verbos. Ejemplo, los niños pidieron caramelos, las mujeres refrescos, los ancianos café con leche, los hombres vino. En la redacción de fechas, se emplea la coma también para separar los nombres de las ciudades, generalmente capitales de país, o lugares varios, paréntesis, pueblos, distritos, villas, etc. Desde donde se redacta una carta, comunicado, informe u otro tipo de documento de carácter formal, etc. Ejemplo, una carta, carta, paréntesis, México DF, 30 de abril de 1933. En las fórmulas de redacción de despedida en cartas, se utiliza la coma en documentos como cartas inmediatamente después de formularlas o expresión que indica despedida. Cabe precisar que estas fórmulas de cierre o despedida están escritas en un tono formal y mantienen la cortesía. Ejemplo, al final de una carta, paréntesis, te quiero siempre, Rosa. Sin otro asunto que tratar, María Eloisa. Con cariño, Patricia. Hasta la próxima, José. Esperando respuesta, Carly. Con algunas palabras o expresiones fijas. Se utiliza la coma para separar palabras o expresiones fijas, denominadas en algunos manuales de gramática, lenguaje o redacción, conectores lógicos o conectores lógico-gramaticales. Ejemplo, Giovanni le dice a Susi, paréntesis, dices, pues, que partirías mañana, al amanecer, pero yo no te creo. Cuando se invierte el orden regular de la oración, señala que se ha invertido el orden normal de la oración. Entonces, cuando se invierte este orden regular, debe colocarse una coma después del elemento antepuesto. Ejemplo, orden invertido, se usa coma. Giovanni le dice a Luis, al final de la función llegó Susi. Orden normal sin coma. Llegó Susi al final de la función.